Muy buenos días, chicos de sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a hacer la clase de geometría, ¿correcto? El día de hoy, 30 de mayo, vamos a recuperar una clase perdida en el mes de marzo, ¿correcto? Es importante que me prestes atención para que así para que no puedas tener dudas sobre el tema. A ver, vamos a ir. Estamos con la institución educativa privada New School, ¿sí? El día de hoy estamos 30 de mayo del 2020, el curso que vamos a trabajar geometría, ¿ya? Ustedes me conocen ya, soy el profesor Graviel Ramos Fernando Ángel, encargado del nivel de polidocencia, y el día de hoy nos vamos a enfocar con el grado de sexto grado de primaria, ¿ya? Presten atención, chicos, porque ustedes se van, son la promoción, ustedes se van del colegio, pasan a secundaria, es importante que tengan buena base, ¿sí? A ver, vamos a comenzar. El día de hoy voy a hacer un tema llamado polígonos, ¿ya? El día de hoy voy a hacer un tema llamado polígonos. ¿Ustedes saben qué es un polígono? ¿Ya? Un polígono es una figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos. Ya, chicos, no se olviden. Es una figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos. A ver, como te repito, el día de hoy vamos a tratar el tema de polígonos, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que está pensando Goku, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que está pensando este señor. No sabe lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hacer la clase de polígonos, ¿ya? Presten atención, chicos, ¿ya? Presten bastante atención. A ver, dice así, polígonos. Vamos a ver qué nos dice sobre su concepto. Polígonos, acá hay un mapa. Este mapa me lo vas a copiar al cuaderno, por favor, ¿ya? En una cara completa. Si es posible, enfócate que sean dos caras, echado, y me copias todo este mapa. A ver, polígonos. Definición. Poli viene de muchos, gon de ángulo, ¿ya? No te olvides, la palabra poli es muchos y gon ángulos, ¿ya? Proviene del latín poli, muchos y gon de ángulos, ¿ya? Definición. Vamos a ver qué nos dice su concepto de polígonos. Dice así, figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos, ¿ya? Mira, estos son los elementos de un polígono, ¿ya? Tienes el vértice, tienes los lados, ángulos externos que están afuera. Lo que se cruza acá, lo que se cruzan siempre son los diagonales, no se olviden. Diagonales, ¿ya? Y el ángulo interno. Son las partes de un polígono, chicos, ¿ya? Tiene lado, vértice, tiene diagonal, ángulo externo, ángulo interno y lado, ¿ya? Ojo, para tu próximo examen que va a venir, porque esto no te viene en el examen solamente te viene hasta ángulos y segmentos, ¿ya? Y elementos de la geometría. Polígonos no te viene en tu examen, ¿ya? Esto es clase para el siguiente examen, ¿ya? Una vez que nosotros conocemos cuáles son las partes de un polígono, vamos a conocer su concepto. Figura geométrica cerrada formada por la unión de segmentos, ¿ya? Sus ángulos. Hay convexo y cóncavo. ¿Qué es convexo? Sus ángulos internos miden menos de 180. Y los cóncavo, al menos uno de sus ángulos internos mide más de 180. Significa que alguno de sus ángulos que tiene esta figura, que es un cóncavo, mide más de 180. Y acá el convexo, sus ángulos internos siempre van a medir 180. 180, 180, 180, 180 y 180. ¿Ya? Pero a los polígonos se le conoce por el número de lados. ¿Ya? A un polígono se le conoce por número de lados. De lados, ¿ya? Al triángulo de 3 lados, cuadrado, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, nonágono 9. 10 se le dice decágono, 11 se le dice endecágono, 12 se le dice dodecágono, a 13 se le dice tridecágono, al 14 se le dice tetradecágono, ¿ya? Y al 15 se le dice pentadecágono. Y finalmente al 20 se le dice icoságono. Ya, no te olvides, son los nombres polígonos. Nombres de polígonos, ¿ya? Dependiendo de su número de lados, ¿ya? Mira este gráfico acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 lados sería un pentágono, ya, chicos. Entonces, para sus propiedades, a esto quiero llegar. Las propiedades es importante. A ver, las propiedades es importante porque con las propiedades vas a poder resolver lo demás. A ver,
Propiedades. La suma de sus ángulos internos, no te olvides, cuando tienes la suma de los ángulos internos es 180 grados menos n menos 2. La suma de los números de sus diagonales, ¿ya? Diagonales es igual al número de diagonales por número de diagonales menos 3 sobre 2, ¿ya? En cambio acá es 180 por número de lados menos 2. Acá, medida de los ángulos internos, ¿ya? El número de lados, ya 180 por número de lados, 180 por n menos 2 sobre n, ya, por el número de lados, no te olvides. Y la medida de los ángulos externos, ya, medida de ángulos externos es 360 sobre n, ya, sobre los números de lados que hay. Pongamos que 6, 8, dependiendo qué polígono es, ya. No te olvides que son las propiedades de convexos y las propiedades de convexo, y los otros son propiedades de polígonos regulares, ¿ya? Estos son propiedades, no te olvides por favor, ¿ya? Estos de acá son para polígonos convexos, ¿ya? Y esto de acá viene a ser para polígonos regulares, ¿ya? Son diferentes, ¿ya? No te olvides. Y no te olvides, la suma de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser 360 grados, ¿ya? Esa es la clase. Bueno, una vez que nosotros sabemos teoría, no te olvides copiar esto al cuaderno, pasamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos a pasar un ejemplo, ¿ya? En este ejemplo que tienes acá, vas a calcular la suma de los ángulos internos de cada polígono, ¿ya? Vas a sumar la suma de los ángulos internos de cada polígono, ¿ya? A ver, veamos, calcula la suma de los ángulos internos del siguiente polígono. Ya, esto también lo vas a copiar a tu cuaderno como ejemplo, ¿ya? Es un triángulo, ¿cierto? Entonces el número de lados de este gráfico es triángulo, ¿ya? ¿Y cómo se le dice al gráfico que tiene 3 lados? Triángulo, ¿ya? Entonces la fórmula para poder hallar eso es 180, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2, ¿ya? Entonces la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados que tiene 3. 3 menos 2 es igual a 180, ¿ya? Esa es la fórmula, ¿ya? Porque 180 por 1 es 180. Bueno, una vez que hemos pasado el ejemplo, como dice Gohan, ¿ya? Vamos al siguiente. A ver qué nos dice mi amigo Bugs Bunny, ¿ya? Mi amigo Bugs Bunny. A ver, vamos a pasar a otro ejemplo, ¿ya? Dice así. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dice así. Dice así. Si la suma de los ángulos internos de un polígono regular es 1260 grados, ¿cómo se llama dicho polígono? ¿Ya? Si la suma de los ángulos internos de un polígono regular de 1260 grados, ¿cómo se llama el polígono? Ya tiene el nombre, mira, ya tiene el número. Entonces sería la fórmula 180 grados por número de lados menos 2, ¿ya? Entonces 180 n por 360 que tenemos acá, ya, que no te olvides, como te dije antes, ya, no te olvides, que la suma de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser 360, entonces sería 180 grados n menos 360 a 1260 grados, por lo tanto 180 grados baja con n y pasa a sumar 1620, pasa a dividir con 180 y te sale 9. Entonces, a 9, ¿cómo se le dice? Nonágono, ¿ya? Entonces este polígono se llama nonágono. ¿Cómo se llama el polígono en el cual el ángulo externo mide 30 grados? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Vuelvo a repetir, dice así. ¿Cómo se llama el polígono en el cual el ángulo externo mide 360 grados? Pero, profe, la fórmula de la medida de los ángulos externos para polígonos regulares es la medida de ángulos externos es igual a 360 sobre n, ¿ya? Pero ya me está dando, pues, que es igual a 30 grados. Entonces tengo que efectuar, ¿no? Pasa a dividir para saber el número de lados. El número, para poder saber el nombre, pues, porque ya está dando respuesta ya. Entonces el polígono se llama dodecágono, porque al dividir 360 entre 30 grados, 12. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos vamos a ir corriendito nomás, corriendito, nos vamos al libro, a la página 87, chicos, ¿ya? A la página 87. Chicos, nos vamos a ir a la página 87. Recuerda que esto de acá tienes que hacerlo
en tu casa. A ver, antes de ir a la página 87, vamos a ir a la página 85 donde dice polígonos. Desde ahí comienza el tema. Ahí te están dando las propiedades de un polígono, ¿ya? La suma de los ángulos interiores, número de diagonales, medida de ángulos internos, medida de ángulos externos, ¿ya? Vamos a pasar a lo más difícil, ¿ya? Porque a mí me gusta lo más complicado, para que tú hagas lo más fácil, ¿ya? Vamos a ir a los ejercicios del libro, ¿ya? A A.12, eso corresponde al nivel número 3. Tu profesor lo ha resuelto, mírenlo acá. Tu profesor Fernando lo ha resuelto. Se ha dado el tiempo de resolver ejercicio por ejercicio. Te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ejercicios para que tú te lo puedas llevar así nomás de primicia a tu casa, ¿ya? A ver, dice así. La número A.12 dice, ¿en qué polígono convexo se cumple que el número de diagonales es el triple del número de lados? ¿Ya? Fórmula. Número n por n menos 3 sobre 2 por el triple del número de lados, ¿ya? Se fue n con n menos 3 queda, pasa a sumar, sería el número de lados sale 9, nonágono. A.14. Haya la suma de los ángulos internos de un polígono si el número de diagonales es igual a 8 veces su número de lados, ya, entonces sería n igual acá, perdón, A.14, perdón, determina cuál es el polígono regular de cuyos ángulos interior mide 60 grados, entonces 180 por n menos 2 sobre n, que es igual a 60, que ya te está dando, ¿no? Efectúo y te sale, pasa a 180 con 60, pasan a restar 120n, 360, pasa a dividir con 120, te sale 3. Al 3 se le dice triángulo. A.15, ya nos gana el tiempo. Determina cuál es el polígono regular cuyo ángulo exterior mide 45 grados, ¿ya? Entonces ya tengo ya, pues, ¿no? 45 que me está saliendo cuando son ángulos exteriores 360, pero hay que ver qué número es, pues, como el ejemplo anterior. ¿Qué hiciste allá? Dividiste en el otro ejemplo 360 con 45, ¿no? Te sale 8. O 8 se le dice octágono. A.16, ¿qué dice? Si la figura es un pentágono regular, ¿cuánto mide el ángulo X? Ese está afuera, ¿ya? Cuando son ángulos externos, es 360 sobre n, ¿cierto? Entonces 360, ¿pero qué gráfico es esto? Si tú miras tu libro A.16, viene a ser un pentágono, 360 entre 5, 72 grados. El último, A.20, ya, el último, ¿cómo se llama el polígono que tiene como ángulo interior 162? Ya. La fórmula, 180 grados por n menos 2 sobre n, ¿ya? Pero ya te está dando respuesta, 162. Multiplica, pues es una ecuación. 162n por 180n por 360. Recuerda que se reemplazaba el gráfico anterior reemplazamos 360. Efectúas y finalmente te va a salir 20, ¿ya? Al 20 se le dice coságono. Bueno, chicos, ahí está, lo copias a tu libro. No te olvides copiar a tu libro, por favor, esos ejercicios. Y tienes como tarea, como actividad para casa, libro desde el 85 hasta la página 87 va a quedar como tarea, no te olvides, ya, desde el 85 hasta el 87. Eso sería todo, chicos. Nos estamos volviendo a ver la próxima clase, esta clase de recuperación. No te viene en tu examen, no te olvides copiar la teoría de tu cuaderno y resolver tu libro. Eso sería todo, nos estamos volviendo a ver la próxima clase. Hasta luego.